Saludos, yo soy Orán Flores, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa JJ Montilla, en el PNF de Informática, tercer semestre, materia base de datos con el profesor Douglas Pérez. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de base de datos. Vamos a hablar sobre qué es una base de datos, cuáles son sus componentes, qué importancia tiene la base de datos para la organización, lo que es una tabla, que es lo básico, ¿verdad? El elemento básico de una base de datos y que compone esa tabla, ¿verdad? Los componentes de la tabla, qué tipo de información se puede introducir dentro de la tabla y la relación que puede haber entre las tablas. Ese es más o menos lo que podemos tratar en estos momentos sobre la base de datos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es una base de datos? Entonces, una base de datos es una colección de información estructurada, esquematizada y organizada de tal manera que se pueda consultar con facilidad y que te dé resultados lo más rápido posible. Importancia de esta información, pues le da a la organización agilidad, una respuesta rápida a las necesidades, ¿verdad?, de información. Se tiene la información en un solo sitio, seguridad en la información que se tiene y el manejo por diferentes departamentos de la organización de esa información hace que la productividad sea más eficiente, haya buena productividad y uso eficiente de la información. De una base de datos tenemos los pacientes en un consultorio. Es una base de datos donde tenemos información de los pacientes, de la última fecha, de qué padecimiento tenía, qué fueron la receta o las recomendaciones que se le dieron. Otro ejemplo de base de datos es los estudiantes de una escuela, de una universidad, ¿verdad? Ese es un ejemplo de base de datos. Igual los clientes de un negocio es una base de datos, en la cual hay tablas y hay información de esos clientes en esas tablas respectivas. Ahora pasamos a definir lo que es una tabla. Una tabla es el objeto prácticamente de la base de datos, es el ente, digamos así, el objeto de la base de datos, la cual contiene una serie de información. Es la que contiene prácticamente toda la información que se resguarda de la organización. ¿Cómo está conformada una tabla? Está conformada por filas y columnas. Es prácticamente lo que se conoce como una hoja de cálculo, ¿verdad? La fila o registro, ¿verdad?, es el campo horizontal, digamos así, que define a un elemento de la tabla. En cambio, las columnas, ¿verdad?, define las características de este elemento. Contiene mucha información de este elemento que está en la fila. Entonces, tenemos filas y columnas, todas tienen información, pero la fila es el elemento horizontal que representa un elemento de la tabla. En cambio, las columnas, ¿verdad?, pueden ser varias, ¿verdad?, y tiene información
¿verdad?, de cada elemento de la fila. ¿Qué tipo de información puede contener una tabla? Las tablas pueden contener información de tipo numérica, alfanumérica, fechas y un tipo de información autoincremental, que se llama, va incrementando, por ejemplo, la identificación de los registros. Ella se va incrementando automáticamente en cantidades de números enteros. Es para llevar el control, digamos, numérico de los registros, de las filas, para ver qué cantidad de filas tiene una tabla. Ese es más o menos también es importante. Las tablas tienen unos elementos booleanos también, falso, verdadero, en la cual es utilizable también en la base de datos para ciertos efectos de consulta. Finalmente, las bases de datos contienen muchas tablas que pueden estar relacionadas entre ellas. Son bases de datos relacionales. Por ejemplo, tenemos, por decir algo, una tabla de los estudiantes del PNFI y de informática del tercer semestre, donde hay una clave primaria que es la que identifica el registro o identifica al estudiante. Esa clave primaria puede ser su número de cédula, que es único. Esa clave debe ser única para todos los registros de la tabla, porque es lo que identifica a ese elemento. Esa es una clave primaria. En cambio, hay otro tipo de clave llamada foránea que relaciona en otra tabla información del mismo registro, ¿verdad? Información que puede estar, de hecho, en otra columna de otra tabla para el mismo estudiante. Por ejemplo, en una tabla podemos tener el estudiante identificado con su cédula de identidad, ¿verdad? Y podemos ver sus notas. Y puede haber una clave foránea que nos lleve a otra tabla donde tiene sus promedios de otros semestres, por ejemplo, y de ese semestre. Entonces, esas son dos tipos de clave, la primaria y la foránea, tienen diferentes funciones y son muy importantes para relacionar una tabla con la otra. Esto es prácticamente lo básico de base de datos que estamos tratando en estos momentos, ¿verdad? Que es una base de datos, que es la tabla, componentes de la tabla, y estos dos tipos de clave son importantes para el subsiguiente manejo de la información y profundizar en la materia base de datos. Ha sido un placer y muchas gracias.